Mi abuela vivió en un pequeño pueblo de Ixtapan del Oro, un lugar que está después de Valle de Bravo. Ella se casó con mi abuelo y al principio tuvieron 2 hijas, obviamente una menor que la otra. Una de ellas sería mi tía y la otra es mi madre. El caso es que una noche mis abuelos se fueron a dormir. Ellos eran personas pobres, puesto que vivían en un lugar donde no había muchos recursos. En esos tiempos se usaban petates para dormir. Tenían uno grande para ellos 2 y 2 pequeños individuales para cada bebé. Y todos dormían en una misma habitación. Durmieron a los bebés y se acostaron. Al poco tiempo, ellos quedaron dormidos también. Como a las 4 de la mañana comenzaron a llorar los bebés. Ninguno de mis abuelos pudo escuchar. Dicen que las brujas utilizan un polvo para dormir a los padres o a la gente que está en la casa. Una bebé dejó de llorar y mi madre seguía llorando. Tan fuerte que una vecina escuchó y fue a ver lo que pasaba. Llegó a la casa de mis abuelos y comenzó a gritar, pero no contestaban. La señora, ya preocupada, comenzó a golpear la puerta gritando los que se debían de despertar. De repente, mi abuela se despertó con mucho esfuerzo y despertó a mi abuelo bruscamente. Escuchó que una bebé estaba llorando, pero no podía ver por qué en ese entonces no había instalaciones eléctricas. Así que rápidamente le pidió a mi abuelo que buscara los cerillos y prendiera las velas. Mi abuelo, desesperado, encontró los cerillos. Prendió un cerillo y un quejido sonó cerca de ellos. Así que con miedo tomó una pequeña vela que encontró y la prendió. Mi abuelo se acercó a revisar a sus hijas. Aún estaba oscuro, puesto que mi abuelo con la vela fue a abrir la puerta porque la señora seguía tocando. Así que mi abuela a tientas quiso palpar a las bebés. Primero estaba una, la cual seguía llorando. Se tranquilizó un poco porque estaba bien, pero siguió avanzando su mano y tocó el segundo petate. Por en este no había nada. Le gritó a mi abuelo que viniera con la vela. Cuando llegó, vieron que la bebé había sido arrastrada hacia abajo del petate. La bebé estaba totalmente blanca y con chupetones morados por todo el cuerpo. Pudieron observar que en el cuello la bebé tenía un líquido café parecido al del caldo de frijoles, lo cual después supieron que era la baba de la bruja. Mi abuela comenzó a llorar y abrazó a su bebé que yacía muerta. Después de ese entonces tomó todas las precauciones que le hicieron poner unas tijeras en forma de cruz, un espejo al lado de la bebé, regar amaranto en el tejado y en el piso. Pero nunca pudo olvidar aquella noche y ningún doctor le pudo explicar lo que pasó. Si la vecina no hubiera tomado la molestia de despertar a mis abuelos, quizá mi madre no hubiera sobrevivido. Allá por los 70, mi abuelo me contaba muchas historias de terror. No había televisión en su época y a lo mucho escuchaban la radio. Algo me dejó claro. Las brujas existen. Han viajado por el estado de Guanajuato. En los cerros hay cruces porque para evitar que en esos lugares las brujas realizaran sus aquelarres, los habitantes las mandaban a poner. Le contaba a mi abuelo que había en Guanajuato una hacienda abandonada allá por 1907, cerca de San Luis de la Paz. El pueblo rumoraba que en ese lugar en ciertas noches, las brujas se reunían. Mi abuelo y sus amigos, en una noche de farra y con la valentía del alcohol, se fueron a esa hacienda armados. El más valiente, sus amigos les dijo que él dormiría dentro de la hacienda. Se llevó su escopeta y pistola, algunas velas y un crucifijo. Los demás se durmieron en las afueras. Como a las 3 de la mañana escucharon gritos y aullidos. Por miedo, ni siquiera se movieron del lugar. No fue hasta el amanecer que fueron a la hacienda y encontraron a su amigo muerto, lleno de rasguños profundos como de unas uñas de fiera. Sin querer, dicho amigo intervino en una aquelarre de brujas, las interrumpió y lo mataron de forma horrible. Por eso mi abuelo me decía que las brujas sí existen. Cansado la rutina, el alboroto y los ruidos de la ciudad, un día decidí salir de vacaciones con mi esposa, hijo y 1002 perros para alejarme del vicio. Renté a una cabaña en medio de un bosque que se encuentra rumbo a la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí. Llegó el día esperado y llenamos la camioneta de todas las cosas que necesitaríamos para pasar un maravilloso fin de semana.
Nos subimos a la camioneta y emprendimos nuestro camino. Pasamos a un supermercado para comprar despensa para tener que comer en esos días. Seguimos el camino hasta empezar a entrar a la terracería y ya casi no se miraban viviendas. Seguí mi camino hasta que vi una pequeña tiendecita en donde me detuve a comprarme unos cigarros y unas cervezas. Me atendió un viejo muy amable, el cual me preguntó que hacia dónde me dirigía. Y yo amablemente le dije que iría a una casa que estaba en el bosque por ahí cerca. El viejo me dijo que se iba a la casa de la bruja. A mí me dio risa y le pregunté de cuál bruja me habla. Él me contó que en aquel bosque, en aquella casa, me veía una bruja a la cual quemaron los habitantes del pueblo hace tiempo, pero según se rumoraba que todavía andaba por ahí. Me despedí de aquel señor y emprendí mi camino pensando entre mí que a poco todavía hay gente que cree en esas cosas. Cuando llegamos a la casa desempacamos todo y nos acomodamos. Solté mis perros para que fueran a correr. Llegó la noche y metí a mis perros a la casa. Cerré todas las ventanas y todas las puertas y nos fuimos a acostar. Pues teníamos pensado ir al día siguiente a un lugar cercano, pero cuando llegó la madrugada se empezaron a escuchar ruidos raros. Me levanté y solté mis perros. Me armé con lo que encontré y empecé a buscar qué es lo que era. Busqué y no miré nada, pero se escuchaba que tocaban todas las ventanas, que alguien corría sobre el techo. Me salí de la casa junto con mis perros y pude ver a una especie de pájaro gigante moviéndose de un lado a otro y echándose a reír con unas enormes carcajadas. Me metí corriendo y le dije a mi esposa que agarráramos al niño para protegerlo, pero de todos modos seguía escuchando que se aventaba las ventanas hasta que después de un rato azotó la puerta y se escuchó una voz que decía: «Déjame entrar». Cuando de pronto escuché que mis perros se le dejaron ir, comencé a escuchar un alboroto muy grande, pero me dio tanto miedo que decidí no asomarme. Toda la noche se me hizo una eternidad escuchando aquel escándalo que traían, pues escuchaba cómo se peleaban. Cuando salieron los primeros rayos del sol, todo fue una calma total. Fue cuando decidí salir a asomarme y vi algo que me congeló la sangre. Vi a mis perros despellejados, colgados en un árbol. Regresé a la casa. Tomé a mi hijo y le dije a mi esposa que nos iríamos ese mismo día. Nos subimos a la camioneta y nos fuimos a casa. Desde entonces ya no me gusta ir a los ranchos ni pueblos. Yo contaba con 15 años en ese entonces y mi hermano menor con 8. Acabábamos de llegar como a las 11 de la noche a nuestra casa después de una celebración de un santo patrono. En la puerta nos esperaba nuestra madre, la cual nos regañó por haber llegado tan tarde. Le explicamos el motivo y de pronto nuestra hermana menor de 1 año y medio comenzó a llorar. Se escuchó un viento que empujaba la puerta que estaba en la cocina de la casa. Mi madre se puso un poco más nerviosa, tanto así que le pidió a mi padre antes de irse a trabajar que rociera agua de San Ignacio Loyola por toda la casa, cubriendo tanto puertas y ventanas. Recuerdo que se terminó toda la botella esa noche. Como a eso de las 12 de la noche nos acostamos para dormir. Mi hermano y yo caímos rendidos esa vez. Mi madre, por su cuenta, ya acostada en la cama con la niña, nos dijo que escuchó un lamento muy lastimero. Lo más raro de esto es que se escuchaban 3 tipos diferentes: el de una mujer joven de mediana edad, el de una anciana y el de una niña, mismos que iban y venían como si se tratase de aullidos o chillidos de gato. Nuestra madre intentó despertarnos, pero sin éxito. El cuarto prácticamente era compartido, solo nos dividía una frágil puerta de madera. Sin embargo, nunca respondimos por nuestros nombres. Tras 2 horas así, mi madre nos contó que al final los ruidos terminaron. Mis tíos, que vivían en la casa al lado, también lograron escuchar dichos ruidos. Esa misma tarde, al salir a tirar la basura, me topé con 2 trabajadores de una fábrica de alimentos para animales que da justamente con la parte trasera de nuestra casa. Como aún no había bardas, se les hacía mucho más fácil cortar camino por ahí. El hecho fue que me hicieron plática preguntándome exactamente si habíamos escuchado los ruidos de la noche anterior. Ellos me dijeron que habían sido brujas,
que la noche anterior habían visto como una bola de fuego chica se encontraba detenida en la esquina de atrás de nuestro cuarto, mientras que una mediana daba vueltas frenéticamente alrededor de la casa, al igual que una más grande que rodeaba nuestro hogar. Ellos lograron ver ese suceso debido a que cuando habían llegado a trabajar, les habían apagado la luz eléctrica. Todo eso era visible desde lo lejos. Esos trabajadores terminaron renunciando poco después. Inclusive la fábrica dejó de tener turnos nocturnos. No sé si por lo ocurrido o debido a algo más. Lo que relato a continuación no me lo contó nadie. Me sucedió a mí y a unos amigos. Siempre me había considerado escéptico a estas cosas, pero lo que me pasó hizo cambiar de opinión, y hasta ahora les puedo asegurar que las historias de bruja como las cuentan son reales. Esto sucedió en un poblado cerca de Huimilpan, Querétaro. Mis amigos y yo fuimos a ese lugar de campamento. El pueblo se encontraba media hora caminando. Es un pueblo muy pequeño y rodeado de bosque. Llegamos y nos instalamos. Pasamos la tarde en un lugar rodeado de un par de montañas con un bosque muy espeso y un arroyo en la base de las montañas. Entrada la noche veíamos las estrellas sobre unas rocas cerca de la cascada que formaba el arroyo. De pronto vimos una luz en la colina que estaba enfrente de nosotros. Apagamos las lámparas creyendo que podían ser cazadores o exploradores. Al contrario de los relatos aquí mencionados, esta luz no era una bola de fuego, era más bien una luz casi azul. Encendimos una lámpara y de pronto aparecieron luces similares por toda la colina. Contamos alrededor de 15 luces similares. Las luces comenzaron a bajar y a subir la colina con una velocidad sorprendente. Ahí fue cuando empezamos a pensar que se trataban de brujas. Uno de mis amigos tomó su navaja y salió corriendo en dirección al pueblo. A él lo logramos ver hasta el día siguiente. Los que nos quedamos nos metimos en la tienda de campaña que estaba a unos 10 metros del arroyo. Estábamos asustados, pero atentos a lo que pasaba afuera. No pasó mucho tiempo cuando empezamos a oír risas femeninas que se convirtieron en carcajadas. Era como si se burlaran de nosotros. No creía lo que estaba pasando, o mejor dicho, no quería creerlo, a pesar de que estaba completamente consciente de lo que sucedía. Sin escuchar nada más y ya más confiados nos venció el sueño. A la mañana siguiente buscamos huellas en donde habíamos visto las luces, pero no encontramos nada. Tomamos nuestras cosas y nos fuimos de ese lugar. En Arroyo Seco, Querétaro. Ahí las niñas no son bienvenidas y menos si están pequeñas. Allá abundan las brujas. Se ve donde van de cerro en cerro por las noches. En unas vacaciones, una tía fue de visita con mi prima de 3 años. Desde que llegó, la niña no podía dormir. Lloraba y lloraba. La última noche que ahí pasaron, se fueron a dormir. Casualmente, la niña se quedó dormida. Mi tía aprovechó para descansar un poco. De repente, de la nada, se despertó. Se dio cuenta que el escapulario que ella usaba estaba roto. Al querer moverse, no podía y tampoco le salía la voz. Cuando volteó la cabeza a ver a la niña, algo o alguien la iba arrastrando hacia abajo. Dice que ella entre sí se puso a rezar y encomendó a la niña con Dios para que la cuidara. Cuando eso pasó, se escucharon susurros en el techo y unos aletazos. Cuando se fueron, mi tía se pudo mover y rápido agarró a la niña. La revisó y vio que tenía moretones en todo el cuerpo y sangre en el ombligo. Dicen que las brujas le estaban chupando la sangre. Hace como 5 años yo vivía en una casa vieja, pero no era el campo, sino más bien la ciudad. Como 1,5 cuadras quedaba un lote enorme de puros árboles y vegetación que había estado deshabitado desde hacía tiempo atrás. Todo comenzó de la siguiente manera y fue así. De manera espontánea, durante 5 días escuchaban que rasguñaban el techo, como si algo anduviera caminando arriba de él. La casa era tanto de losa y lámina, por lo que se podía escuchar los constantes rasguños en la parte de la lámina. Después de los 5 días, como a las 3 de la mañana, empezó el canto de una señora muy desafinada y que continuamente se reía de manera grotesca. Se escuchaba arriba de la casa. Mi abuela, con quien estaba viviendo,
Valientemente salió al patio de la casa y empezó a insultar y empezó a picar el techo de lámina con una escoba. Yo me mantuve al margen de la puerta, puesto que tenía miedo y no entendía qué pasaba. Nos metimos a la casa y esa cosa empezó a rasguñar la azotea con más fuerza. Se lograba ver una sombra de un ave enorme y rapaz. Luego, al parecer algo la empezó a lastimar, ya que después empezó a gritar de dolor y como a eso de las 5 de la mañana se fue. Mi abuela me dijo por la mañana que se había tratado de una bruja.